esta noche estamos iniciando el tercer encuentro formativo de ABP del año de San José. Hoy nos va a acompañar, como todos estos días, Gerardo García Helder, pero la exposición también va a estar a cargo de él. Duerme José, Señor en la noche, varón de fe. Duerme José, que el Padre de los cielos complacido te ve. Tu vida fue silencio en soledad poblada de palabras bastadas a la luz de la fe. Y el Padre de los cielos te confió a su Hijo, palabra revelada, plenitud de la ley. Duerme José, Señor en la noche, varón de fe. Duerme José, que el Padre de los cielos complacido te ve. Fuiste el Padre en la tierra del Verbo encarnado y de su Madre Virgen, el gran custodio fiel. Y en las noches supiste escuchar mientras dormías el mandato divino al Mesías proteger. Duerme José, Señor en la noche, varón de fe. Duerme José. Hoy te pedimos, Padre, dormir como dormías, el corazón del hondo, la santa voluntad, para seguir tus huellas tras Jesús y María, y el Padre nos bendiga por la eternidad. Duerme José, Señor en la noche, varón de fe. Duerme José, que el Padre de los cielos complacido te ve. Estamos con Gerardo García Helder, magíster en Sagradas Escrituras, director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, quien va a estar a cargo del encuentro de hoy, que se llama Los Sueños de José. Así que los dejo con él. Yo creo que hay una gran diferencia entre un profesor y un maestro. El profesor es alguien que sabe mucho, pero que siempre se guarda una carta en la manga. Crea cierta dependencia con el alumno. El maestro, en cambio, es aquel que
no tiene problema en compartir sus saberes y en entregar sus herramientas. Pidamos al Espíritu Santo que al menos por un rato nos ayude a tener esta relación, es decir, a poder compartir herramientas. No voy a tratar de agotar la interpretación del tema de los sueños de José, sino simplemente de dejarles a ustedes algunas herramientas para que puedan tranquilamente después analizar estos textos. El Papa en su carta Patris Corde dedica un espacio bastante importante al tema de los sueños de José. Vemos la diapositiva. Bueno, prerelatos. Nosotros ya sabemos que los relatos, cualquier relato en realidad, pero nos estamos refiriendo a los relatos del Nuevo Testamento, siempre tienen una prehistoria, es decir, las palabras que se usan son palabras que ya tienen una significación en la cultura que las utiliza. En el caso de estos relatos, los prerelatos son fundamentalmente textos que aparecen en el Antiguo Testamento. Por eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es estos relatos. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo tenemos dos relatos que llamamos genealogías de Jesús. Las genealogías son un género literario que está en desuso, salvo los nobles que tratan de defender sus títulos de nobleza. Hoy día nadie usa genealogías. Sin embargo, en la antigüedad las genealogías tenían una importancia muy grande porque no había una conciencia de la individualidad como tenemos hoy. Por ejemplo, que una persona comiera sola en un restaurante en la antigüedad es impensable. Uno siempre come con sus pares. Como también era impensable, por ejemplo, que un maestro comiera con sus discípulos. Comúnmente el maestro comía a la mesa y sus discípulos comían a los pies del maestro. Cuando leemos en Lucas 7 la invitación que le hace el fariseo Simón a Jesús, yo me imagino que Simón, Jesús y otros que eran considerados maestros, rabí, estaban sentados a la mesa y que sus respectivos discípulos, en cambio, estaban a los pies del lado de enfrente contemplando la escena. Por eso ellos no vieron a la mujer que entró por detrás. Y el que sí la vio fue el anfitrión, Simón, que la ve de reojo, porque la mujer está atrás. Entonces digo, la idea de la individualidad que tenemos hoy día no es una cosa común en la antigüedad. Uno siempre era hijo de alguien. Josué ben Joseph, Jesús, el hijo de José. No es el hijo de María, sus hermanos y hermanas no viven entre nosotros. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Es decir, uno siempre forma parte de un clan. Y no formar parte de un clan es lo peor que le puede pasar a alguien. Si a uno lo entierran en un sepulcro nuevo, es decir, no lo entierran con la parentela, esto es un insulto en la mentalidad antigua. Jesús fue enterrado en un sepulcro nuevo. Esto no habla bien de su muerte. Jesús murió como un maldito, como un marginal. Tenemos estas dos genealogías que intentan mostrar la parentela de Jesús. Lucas, que la remonta hasta Adán, y Mateo, que simplemente se queda en Abraham, porque como Mateo es un libro destinado a judíos, no sabemos si a judíos cristianos, es decir, a judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, o a judíos que todavía no lo habían aceptado, pero sí la mayoría de los exégetas hoy día dicen que Mateo está destinado a los judíos, por eso va simplemente hasta Abraham, porque lo que pasa antes de Abraham al judaísmo mucho no le interesa. Fíjense ustedes que Adán
después del capítulo 4 del Génesis, recién va a aparecer en la genealogía de Lucas. En todo el Antiguo Testamento nunca más se vuelve a hablar de Adán, porque Adán es lo que nos emparenta a todos los seres humanos. Y el pueblo de Israel se sentía el pueblo elegido, por eso iba a su primer eslabón. Abraham, sal de tu tierra y ven a donde te mostraré. En la genealogía de Lucas, José es hijo de Elí, pero en la genealogía de Mateo, José aparece como hijo de un tal Jacob. Cuando un judío o alguien que viene de esa cultura escucha José, hijo de Jacob, enseguida va a recordar al José del Génesis, porque ese José también era hijo de Jacob, era el hijo preferido de Jacob. Por eso sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron a los mercaderes egipcios, que lo pusieron en situación de esclavitud, ¿se acuerdan ustedes? Al servicio de Putifar. La mujer de Putifar lo quiso tentar, él escapó, la mujer lo acusó falsamente, fue a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, discernió sueños del copero y el panadero de Faraón, que también estaban encarcelados, y ellos, una vez que fueron liberados, y Faraón tuvo los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, recordaron a José y le dijeron: nosotros conocemos, mejor dicho el panadero, ¿no? Porque el copero, el Faraón lo mandó matar, conozco a uno que interpreta sueños. José le interpreta sueño y esto le va a valer a José ser nombrado administrador de los bienes de Faraón y va a terminar siendo virrey de Egipto. Entonces, esta historia de José hay que tenerla presente como un prerelato. Seguimos entonces. Los sueños que nos cuenta Mateo de José son 4. También los sueños son un género literario, son un género literario de la antigüedad. El primer sueño dice: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Esto hasta el momento, ¿quién lo sabe? El narrador. El narrador. Y el narrador nos lo está contando a nosotros. En realidad se los está contando a sus lectores ideales. Nosotros somos lectores reales, que después de 2000 años vamos a leer un libro que no fue escrito para nosotros, pero también nos enteramos por el narrador de lo que está ocurriendo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. José es, en el Evangelio según San Mateo, el que recibe el anuncio del ángel, no María. Según Mateo, María aparentemente no se da cuenta de que está embarazada. Yo tomé conciencia de esta posibilidad en un viaje que hice a Perú, porque conocí en una situación de esclavitud a un grupo de personas que nunca salían de la finca de su señor, nacían y morían ahí, y el señor mandaba a alguna niña para el servicio de su hijo que estaba en Lima, para todo servicio, ¿no? Y cada tanto alguna de ellas quedaba embarazada y volvía a la finca embarazada. Y ellas no sabían que estaban embarazadas, porque no relacionaban la relación carnal con el embarazo. Imagínense que en esa situación de precariedad,
de promiscuidad, diríamos nosotros, desde nuestra cultura. Muchas veces las relaciones son tempranas y son tenidas con miembros de la familia, no son vividas como una violación, como tal vez nosotros podríamos entenderla. Es otro el marco cultural. Entonces yo también me imagino en esta situación a María. María, que está embarazada, pero que tal vez no lo percibe así. El que se da cuenta es José. Y el narrador nos dice que José recibe en un sueño la revelación del ángel que le muestra la identidad de Jesús. Verónica Talamé, en el primer encuentro, nos mostraba muy bien que estos relatos que llamamos de la infancia de Jesús, en realidad son relatos pascuales trasladados a la infancia. Entonces, la identidad de Jesús que la comunidad cristiana experimenta en la Pascua, ahora la traslada a este relato de infancia. Y hace a José el primer testigo de la identidad de Jesús. Él será el que nos salve de todos los pecados. Por eso su nombre va a ser Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Bueno, y ahí tenemos la primera cita de cumplimiento que aparece en Mateo. Y tal vez la idea que nosotros hoy tenemos de los profetas como aquellos que anuncian lo que va a suceder, se la debemos a esta interpretación de Mateo. Porque la idea que tienen del profeta en el Antiguo Testamento es más bien otra. El profeta es el que anuncia los designios de Dios, la voluntad de Dios para ese momento determinado, no lo que va a suceder 700 años después, como este caso. Pero Mateo, al usar esta cita como una cita de cumplimiento para aseverar que esto que está sucediendo está dentro de un plan divino, por ahí nos hace tener esta idea que muchos de nosotros hoy todavía conservamos del profeta. Vamos a seguir con la segunda cita y segundo sueño. El segundo sueño se da después del nacimiento del niño en Belén. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Por supuesto que la cita se refiere a Israel, pero el autor del Evangelio según San Mateo hace una relectura y se la aplica a Jesús. Vamos al tercer sueño. Estando ya en Egipto, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que no tenía celular, que no tenía televisión, que no podía enterarse en Egipto de lo que pasaba en Israel, porque Israel era insignificante al lado de Egipto. Se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Y ahora el cuarto sueño. Ya en Israel, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Bueno, acá tenemos los 4 relatos de los sueños de José, que solamente están en el Evangelio según Mateo. Seguimos. Puntos en común de los relatos. Ya estamos haciendo exégesis. Lo primero que hay que ver cuando comparamos relatos, si hay elementos en común. La presencia del ángel del Señor, porque el Altísimo no tiene otra forma de comunicarse que a través de mensajeros, ángelos, que hablan en el idioma del que recibe la revelación. Porque el Altísimo
se comunica, pero si se comunicara directamente, dejaría de ser el Altísimo. Entonces, la figura del ángel siempre es la que resguarda esta cercanía y al mismo tiempo distancia del Señor con los seres humanos. Nada que ver con los dioses del Olimpo, que bajan y tienen relaciones con los humanos, las humanas, tienen hijos, familias, matan gente y hacen de todo. Acá es otra la idea de la divinidad. José, María y Jesús siempre están presentes en todos estos relatos. La cita de cumplimiento, siempre hay una cita de cumplimiento, salvo en el caso del tercer sueño, que está íntimamente ligado al cuarto sueño. Podemos decir que es como un sueño desdoblado en dos momentos. José se despierta y siempre cumple lo que se le ordena. Siempre José obedece al sueño, pero se despierta. O sea, en sueños recibe una orden, una indicación, y en la vigilia, es decir, en la vida ordinaria, cumple eso. No lo cumple en el sueño. No sueña que realiza la acción. La acción la realiza en la vida ordinaria, en la vigilia. Cambio de situación y movilidad de los personajes. María, que todavía no vivía con José, después del sueño entra a la casa de José. La familia que estaba en Belén, después del segundo sueño, se va a Egipto. Después del tercer sueño de Egipto vuelven a Israel. Y el cuarto sueño les determina que no vayan a Belén, que según el evangelista Mateo sería la ciudad donde vivía José y no Nazaret, como dice Lucas, sino que se establezcan en Nazaret. En este sentido, les recomiendo mucho el libro de Adrián Taranzano, que acaba de salir. Ustedes lo tienen ahí en la bibliografía. Si no han recibido la bibliografía, pídanla por correo electrónico y se las mandamos. El libro que acaba de salir, que es El origen del Mesías de Israel, porque ahí el doctor Taranzano compara los relatos de Lucas y los relatos de Mateo y entra justamente en este conflicto, bueno, ¿cuál es la verdadera ciudadanía de Jesús? ¿Es nazareno? ¿Es betlemita? ¿Dónde vivía la familia? ¿Por qué aparecen estas dos ciudades en los relatos de forma distinta? Bueno, lean el libro que no tiene desperdicio. Está en versión papel y en versión digital también. Entonces, cambio de situación. El personaje central del relato siempre es el Altísimo, no José. El que se comunica, el que primerea, diría Francisco, siempre es el Altísimo, que se revela por medio de su ángel para cuidar, mediante la custodia sacramental de José, al niño Jesús y a su madre. Así como nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras tratamos de escuchar la palabra de Dios que trasciende y supera al texto, así también José hace de custodio, pero en realidad el verdadero custodio, el verdadero protector, el verdadero padre, ¿quién es? Dios, el Altísimo. Seguimos. Dos modos de entender los sueños. Y acá ven este señor que algunos creen que no tiene nada que ver con la Biblia, y yo creo que tiene mucho que ver con la Biblia. Como buen judío conocía muy bien los relatos bíblicos, y muchos de sus maravillosos artículos hacen mención a textos bíblicos. Pero Freud puso una cuña entre la forma antigua de entender los sueños y la forma de entender los sueños propia de la modernidad. Y acá tenemos el conflicto que se nos crea a nosotros, personas que vivimos en la modernidad, y peor aún, en la modernidad tardía. Algunos hablan de posmodernidad, yo prefiero decir modernidad tardía, porque todavía estamos dentro de la modernidad. Y el hombre antiguo. El hombre antiguo tiene otra forma de percibir los mismos fenómenos. El hombre antiguo soñaba y nosotros soñamos. El hombre antiguo le daba importancia a los sueños y nosotros también le damos importancia a los sueños. Pero para el hombre antiguo, para el pensamiento antiguo,
El sueño siempre es una revelación trascendente. Son los dioses, es la divinidad, es Yahvé, o son los demonios los que se comunican a través de los sueños. El soñante es pasivo, el soñante recibe un mensaje a través de los sueños. A veces logra interpretarlo, la mayoría de las veces va a necesitar de videntes, de chamanes, de sibilas, de personas que interpreten los sueños, como el José del Génesis. En cambio, para Freud, el sueño, como los síntomas neuróticos, son elaboración del inconsciente, es afloración del inconsciente, es trabajo del sujeto. El sueño no viene de afuera, sino que el sueño viene de adentro. Yo les recomiendo vivamente leer el libro La interpretación de los sueños de Freud. Hay dos libros de muy fácil lectura de Freud, La interpretación de los sueños y Psicopatología de la vida cotidiana. Creo que los dos pueden ser una lectura muy interesante para los que nos interesamos por las cuestiones religiosas, porque tienen mucho que ver con nuestro comportamiento religioso. Entonces, para Freud, el sueño y la elaboración del sueño y la interpretación del sueño tienen que ver con el sujeto. Lacan va a decir que el psicólogo es el sujeto de supuesto saber, es decir, cuando uno va a ver al psicólogo, va pensando que el psicólogo sabe algo, pero el psicólogo lo único que sabe es que el verdadero conocimiento, aunque de forma inconsciente, lo tiene el paciente. Entonces el psicólogo tiene que hacer, como la partera, un trabajo para ayudarlo a salir. Estos días yo justamente estaba pensando esta imagen de la partera, porque me acordé que yo nací ayudado por forceps. Si no hubiera sido por eso, no sé si estaría ahora dando la charla. Alguno hubiera deseado eso, tal vez, no sé. Pero yo necesité de esos forceps para salir. O sea que mi primer contacto con la realidad fue duro y frío. Pero por suerte después hubo unos brazos tiernos, cálidos, que me cobijaron, los de mi madre, los de mi padre, los de mi familia. Entonces, también en la vida de fe, muchas veces el primer momento puede ser duro y frío, pero después nosotros siempre necesitamos de una comunidad maternal, tierna, para que nos ayude a crecer. Porque nadie quiere permanecer en una comunidad que no sea así. Entonces, queda claro las dos ideas del sueño, ¿no? Una cosa es cómo piensa el antiguo acerca del sueño y otra cosa es cómo pensamos los que seguimos las ideas del psicoanálisis de Freud. ¿Qué más? Estímulos y fuentes del sueño según Freud. Fíjense qué interesante lo que dice este hombre en el 1900, o sea, hace 120 años atrás. Lo que ha de entenderse por estímulos y fuentes del sueño puede ilustrarse recordando el dicho popular: los sueños vienen del estómago. Qué interesante, porque para la Biblia los sentimientos vienen del estómago. Las entrañas, el corazón no es el lugar de los sentimientos para la Biblia. El corazón es el lugar del conocimiento. Por eso Salomón pide un corazón sensato, para saber discernir. Las entrañas es el lugar del sentimiento. Ya me imagino que ustedes empiezan a hacer conexiones, ¿no?, con los relatos de Mateo. Ese José que tiene sentimientos en su estómago, que tiene un nudo en el estómago, y por eso sueña. Tras la fachada de estos conceptos se oculta una teoría que aprehende los sueños como la consecuencia de una perturbación en el dormir. No se hubiera soñado si algo perturbante no hubiera surgido en el dormir. Y el sueño es
una reacción frente a esa perturbación. O sea, al sueño siempre lo precede una perturbación, según Freud. Y en este libro, La interpretación de los sueños, van a ver cómo él va desarrollando al menos 4 tipos de perturbaciones. Y después nosotros lo podemos comprobar en nuestra propia vida. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, se les llena la vejiga mientras están durmiendo? Ustedes no son conscientes de eso y están soñando, no sé, con un incendio y tienen que apagar el incendio. O sea, algo líquido tiene que salir para apagar el incendio y se despiertan y se dan cuenta que tienen que levantarse de la cama, ¿no? Bueno, eso es un estímulo corporal, por ejemplo, pero hay estímulos que también son subjetivos, son afectivos. Cuando uno ha perdido un ser querido y lo sueña durante el duelo. Bueno, pues les dejo esto para que después lo lean tranquilos, pero miren lo que yo pongo abajo, parafraseando el logión de Jesús, el dicho de Jesús, según el Evangelio de Mateo, podemos decir que de la abundancia del corazón hablan los sueños. Mateo dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también nosotros podríamos decir que de la abundancia del corazón, porque nosotros ponemos los sentimientos en el corazón, o la conciencia en el corazón, de la abundancia de lo que ahí hay, va a surgir el sueño. Cuando vemos la otra diapositiva, cuando Freud trabaja esto de los sueños, dice que comúnmente nosotros tomamos elementos, restos diurnos, o sea, los últimos acontecimientos del día, lo tomamos y eso nos sirve para disfrazar de algún modo el inconsciente, porque el inconsciente no termina de salir del todo en el sueño. Cuando uno relata el sueño, cuando uno reconstruye el sueño, uno cree que está contando lo que realmente soñó, pero en realidad no tenemos pruebas de que lo que contamos sea la verdad. El recuerdo del sueño ya está lleno de consciente, y el inconsciente para Freud no es lo que no se recuerda. El inconsciente es lo que no se quiere recordar, o sea, lo que se está reprimido, y aflora, pero enseguida con el consciente lo volvemos a tapar. No sé, yo psicólogo, si viene alguien a hablar conmigo y me está contando un sueño, no, porque soñé con una mujer que me insultaba. No era mi mamá, ahí ya puse una luz roja, ¿no? Porque ese no era mi mamá, no es el inconsciente, ese justamente es el consciente que está tapando. Porque la que soñó no se parecía a la mamá, pero el inconsciente sabe que esa era la mamá. Entonces, en la construcción del sueño, vuelve otra vez el consciente a dominar. Para tener en cuenta a la hora de hacer exégesis de estos 4 sueños que nos trae Mateo, las herramientas que yo les ofrezco. Los textos fueron pensados por hombres de la antigüedad que, como verdaderos autores, usaron sus conocimientos humanos y sus ideas para transmitir verdades de salvación. O sea, el objetivo del relato es transmitir una verdad de salvación mediante imágenes, figuras propias de esa época. Por tanto, lo que Mateo o el autor de Mateo nos está transmitiendo es que José recibió una revelación a través de los sueños. Nada que ver con lo que piensa Freud. O sea, para tratar de entender lo que quiso decir Mateo, Freud en este momento no nos sirve. ¿Por qué? Porque es un pensamiento posterior. Los que me conocen saben que a mí me gusta, por ejemplo, encontrar muchas veces situaciones de violencia de género en los relatos bíblicos. Pero la violencia de género es un concepto de la modernidad tardía, no del autor de los libros sagrados. La violencia de género existía, pero no era visibilizada como tal. La visibilización es nuestra. Entonces, en estos relatos, la idea es que el personaje del relato, José,
recibe una revelación. Ahora, si yo salgo del relato y lo veo a José como una figura real de carne y hueso, entonces ahí echo mano de Freud y pienso qué estaría viviendo en su vigilia, en su día ordinario, para soñar estas cosas. ¿De qué estaba lleno su corazón para que abundara de esta forma en los sueños? No sé si me van siguiendo. Ahí les dejo una cita del Concilio Vaticano II que se la tendrían que aprender de memoria, y yo también. No tenemos que olvidarnos de esto los que hacemos exégesis bíblica. Y todos ustedes la hacen. Algunos la hacemos con un título, pero el título no es lo que importa. Lo importante es que todos interpretamos. Una vuelta una señora que se había enojado conmigo porque dije algo que no le gustó, dice, ¿usted interpreta los textos bíblicos? Sí, usted también, señora, le dije yo. Todos interpretamos los textos. El texto sin interpretación está muerto. Cuando uno lee cualquier cosa, la interpreta. Entonces, lo importante es ser consciente de los sesgos de interpretación, de los prejuicios de interpretación, y librarnos en la medida de lo posible. Bueno, esto después ustedes lo tienen, lo leen. Ahora vamos a seguir. Para un acercamiento desde el psicoanálisis a la hora de hacer exégesis de estos textos. Entonces, si yo quiero ver lo que el autor puede haber querido decir, Freud no me sirve. Sin embargo, si yo, que tengo conocimientos de psicoanálisis, de psicología, me acerco con mi bagaje de conocimientos a este texto, esto es lo que se llama los acercamientos. Hay distintos acercamientos a los textos. Hay acercamientos desde la psicología, hay acercamientos desde la economía, hay acercamientos desde las cuestiones de género, hay acercamientos desde la sociología, hay acercamientos desde la geografía, desde los nuevos conocimientos de geografía, es decir, conocimientos que no existían en esa época. Sin embargo, el lector actual los aplica. Por eso San Gregorio Magno decía que el texto crece con el que lo lee. Yo cuando lo leo no puedo olvidarme que soy psicólogo. Entonces, dice esto la Pontificia Comisión Bíblica en un librito que también es de lectura obligatoria, lo pueden bajar por internet, La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Esto es del año 1993. Este librito no tiene desperdicio y nos hace perder un montón de miedos. Ahí se dice que los estudios de psicología y psicoanálisis aportan a la exégesis bíblica un enriquecimiento, porque gracias a ellos los textos de la Biblia pueden ser comprendidos mejor en cuanto a experiencias de vida. O sea, yo con la psicología puedo acercarme al drama de José que se refleja en estos relatos. Entonces ya no me quedo en el tema de los sueños. Los sueños son un elemento del drama de José. Bueno, después ustedes esto lo leen tranquilo y me van a entender mejor. Vamos a seguir para que haya un tiempito si alguien quiere preguntar algo. Conclusiones. El autor sagrado, mediante estos relatos, intenta transmitir su fe en Jesucristo, aceptado como Emmanuel, es decir, como Dios con nosotros. Eso está claro en el primer sueño, en la primera cita de el Antiguo Testamento. Dios mismo interviene solicitando la colaboración y respetando la voluntad de los seres humanos para conseguir que su plan de salvación se realice. Este es uno de los temas fundamentales de toda religión, el tema de la voluntad divina y la libertad humana. ¿Sí? Algunas religiones se inclinan más por el lado del determinismo y los seres humanos prácticamente terminamos siendo títeres de la divinidad. Y algunos de estos vestigios están en la Biblia, Por ejemplo, acuérdense ustedes
cuando Moisés va a ver a Faraón y le anuncia las plagas, el texto del Éxodo dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces digo, bueno, Faraón, ¿qué voluntad tenía ahí? Al final Faraón estaba haciendo lo que Dios le mandaba. Y en el Nuevo Testamento, cuando a Judas se le dice, lo que has de haceroslo pronto, parece como que también hay una determinación ahí. O sea, siempre hay una fluctuación entre la idea de un Dios que maneja totalmente los designios y el tema de la libertad humana. Yo esto lo resolví de algún modo haciendo la experiencia del germinador cuando iba a la escuela primaria. Estaba germinando un poroto y movía el frasquito de vidrio con el secante, la arena, ¿no? Ponía algo para que no se caiga la arena y el tallo daba vuelta y volvía para arriba y la raíz daba vuelta y volvía para abajo. Y lo volvía a dar vuelta al frasquito y otra vez, siempre la raíz para abajo, siempre el tallo para arriba. La ley del geotropismo positivo y negativo. Así entendí el tema de la voluntad de Dios y la voluntad humana. La voluntad de Dios es el geotropismo positivo, siempre para arriba. La voluntad humana podrá torcer el frasquito, pero la gracia triunfa sobre el pecado. Dios siempre tiene la última palabra. Entonces, en estos relatos se muestra a Dios que tiene la última palabra y que tiene el control de los acontecimientos, pero que quiere contar con la colaboración voluntaria de sus agentes, en este caso, José. Dios podría salvar directamente al niño y a su madre, sin embargo, le confía esto a José y se lo confía a través de los sueños. José, con una nueva forma de justicia, ¿se acuerdan que la primera vez que se habla de José se dice José, varón justo? Pero si José era varón justo según la idea de justicia que se tiene en ese momento, que es una justicia bastante similar a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, José no puede hacerse cargo de un hijo que no le pertenece. Lo que corresponde es que José devuelva a María a su clan, o mejor dicho, no la acepte en su casa, no se haga cargo de un hijo que no le pertenece, porque ofendería a su parentela José, metiendo a alguien que realmente no tiene nada que ver con ellos. Entonces, José es justo, pero con un nuevo modo de justicia. Por eso vamos a encontrar en Mateo que Jesús dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Sin embargo, en Mateo vamos a encontrar con que se dice, a ustedes se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Varias veces va a haber eso, o sea que hay una nueva justicia. A ustedes se les dijo, amen a los amigos y odien a los enemigos. Yo les digo que no, eso no puede ser. Entonces, hay un cambio en la idea de justicia, y esto ya Mateo lo pone en los sueños de José. José, con una nueva forma de justicia, no atada a la letra de la ley, se hace cargo de María y evita que sea una repudiada, y se hace cargo de su hijo, y lo mete dentro de una genealogía, lo hace parte de un clan, le da un nombre, lo sociabiliza, diríamos hoy día, lo empodera, diríamos hoy día. Jesús no va a ser el hijo de nadie, Jesús va a ser el hijo de José. Salva la vida del niño de las garras de Herodes y lo protege luego de la posible violencia de Arquelao, con astucia, porque José está volviendo para Israel y ahí cuando se entera que Arquelao sucedió a Herodes, dice, no me conviene volver a Judea. Y en sueños se le confirma lo que él ya más o menos había decidido. Y si logramos leer el texto de Mateo sin mezclarlo con otros libros, sobre todo con los 2 primeros capítulos del libro de Lucas, en donde se nos narra la anunciación a María, si logramos hacer esto, entonces por ahí nos vamos a poder acercar al drama de José
con el que Mateo nos quiere conectar. Porque si nosotros tenemos un cóctel con los dos libros, el otro día Verónica decía que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los textos que hablan de José para tener una idea de José. Y tiene razón, estoy de acuerdo. Sin embargo, para hacer una primera lectura exegética, yo creo que no hay que irse del texto que estamos analizando. Entonces acá hay que olvidarse de la anunciación a María. Acá hay que pensar en un José que descubre el embarazo de su esposa y que como hombre lógico que es, dice, alguien le hizo un hijo, entonces yo no me puedo hacer cargo de un hijo que no me pertenece. Y ahí sí necesita una revelación de Dios que le diga la identidad de ese niño. Y ahí tenemos la primera revelación en el Evangelio de Mateo de la identidad de Jesús como hijo de Dios y no de un pariente de María. Y José se hace cargo de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para entender ese drama de José, tenemos que olvidarnos de otros relatos, ni que hablar de los relatos de los evangelios apócrifos, ¿no? En esto les recomiendo la lectura del libro José, esposo de María, del cardenal Rabasi, en donde tiene como apéndice un apócrifo de José el carpintero, que es muy interesante. Ahí cuando van caminando a Egipto, María tiene ganas de comer un coco y la palmera se inclina y le da el coco a María en la mano. Bueno, todas esas historias que a mucha de nuestra gente les encantan, más que los evangelios, en los evangelios canónicos no están. Seguimos, porque ya estamos en la oración. Ya les di todas las herramientas. Soy un carpintero sin herramientas, me quedé sin tenaza. Voy a tener que salir ahora a pedirles a ustedes que me presten. Así que ahora no tengan miedo, interpreten estos hermosos pasajes. Y oremos juntos con un párrafo del Salmo 4. Si quieren pueden poner los micrófonos y juntos hacemos esta oración. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Tiene la necesidad y la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros, pero tú has hecho corazón más alegría, el trigo y el vino, me encuentro en paz y en felicidad, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Y terminamos con la última diapositiva. El San José que me acompaña. Solo en Dios descansa mi alma, en Él me viene la esperanza. San José tenía serios problemas. San José tenía muchas dificultades, pero tenía una fe enorme que le hacía creer que estaba tatuado en las manos de Dios y que formaba parte de su plan de salvación. Por eso dormía tranquilo. Y en sueños Dios lo ayudaba a resolver los problemas. Por eso, si tenemos problemas, si tenemos dificultades, alarguemos la siesta, no nos levantemos tan temprano a la mañana. Dejemos que el Señor nos hable en sueños, dejemos que nuestro inconsciente también nos visite, no tengamos miedo. Aceptemos, como dice el Papa Francisco en esta hermosa carta Patris Corde, aceptemos nuestra historia, que aunque hayamos cometido o aunque estemos cometiendo graves errores, Dios sigue actuando. La gracia siempre triunfa. Ningún Herodes, ningún Arquelao, ningún poder de este mundo va a poder apagar el amor de Dios. No tengan miedo, sigamos adelante. Gracias. Amén. Es esa hora, ¿verdad? 7:59.
Háganle las preguntas al texto, anímense, agarren las herramientas, no tengan miedo, arriesguen. Pregúntenle al Señor, ¿qué querés de mí a partir de esta lectura? ¿Cómo me querés hacer sentir tu amor y tu misericordia hoy? ¿Cómo me salvás hoy? ¿Qué José me mandás para darme una mano? ¿Qué Josefa? Dejémonos acariciar por Dios, no tengamos miedo. Vivamos una religión sin miedo y transmitamos esto a otros. Seamos cariñosos, seamos tiernos, no juzguemos. En Facebook, en Zoom, hay muchos agradecimientos de Bahía Blanca, de Córdoba, de Rafaela, mucha alegría, te agradecen tanto poder llegar a San José de este otro modo, también de San Francisco, Bahía Blanca, Mar del Plata, todos felices con el encuentro. Muchas gracias. Bueno. Adelante, ¿qué sigue? La semana que viene. También acá tenemos una preguntita, ¿puede ser? Bueno. Dice, si los sueños son la floración del inconsciente, ¿cómo se explica la realización concreta de muchos de ellos? ¿Es que la persona humana puede anticipar situaciones? Bueno, acá yo diría que hay muchas líneas de interpretación. Muchísimas. Una, la de la psicología, pondría en duda enseguida. No nos olvidemos que Freud es uno de los padres de la sospecha, ¿no? Entonces pondría en duda, porque en realidad, cuando uno tiene una experiencia, un acontecimiento en la vida, dice, pero esto yo lo soñé, o el famoso déjà vu. Ahora, ¿quién me garantiza que verdaderamente yo lo haya soñado o que tenga una experiencia en ese momento de haberlo soñado? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por el lado del psicoanálisis, no. Hoy día hay quienes hablan de que el presente, el pasado y el futuro conviven, que la idea que nosotros tenemos de que son cosas separadas es algo cultural. Y entonces que nosotros estaríamos viviendo al mismo tiempo presente, pasado y futuro. Entonces a veces como que tac, se mezclarían. Esas son teorías, ¿no? Yo las respeto. Y también tenemos lo otro, o sea, podemos seguir pensando como hombres antiguos. Me acuerdo que hace un tiempo me hicieron un reportaje en una radio acerca del tema de los milagros, y los milagros de Jesús. Entonces yo decía, nosotros no analizamos los milagros de Jesús, nosotros los biblistas analizamos relatos de milagros, porque no tenemos contacto directo con la acción milagrosa, tenemos contacto mediado por el relato. Entonces, nuestro análisis es un análisis muy humilde del relato. Si ustedes por ahí se encuentran con algún biblista que es orgulloso, o me ven a mí en alguna actitud orgullosa algún día, bueno, eso significa que no somos buenos biblistas, porque el biblista tiene que ser una persona humildísima. El biblista no tiene contacto con el hecho, sino con el relato del hecho, y analiza el relato del hecho. Por supuesto que después cree en aquel al que el relato se refiere. O sea, yo no creo en el papel de la Biblia, yo creo en el Dios que se manifiesta en la Biblia.
pero yo interpreto el papel, la letra. Entonces, me preguntaron acerca de los milagros y yo dije esto, bueno, nosotros en realidad analizamos relatos de milagros. Y el que me hacía la entrevista dice, sí, pero hay mucha gente que cree en los milagros como los hombres antiguos, porque yo también hice esta comparación. Una cosa es el pensamiento antiguo, otra cosa es el pensamiento moderno. Y yo le respondí, claro, es que en nuestra cultura actual conviven continuamente personas de la antigüedad con personas medievales, con personas de la modernidad, con personas de la modernidad tardía, y nosotros mismos, en nuestra misma persona, tenemos muchas veces de estas cosas. No sé, en mi casa, que tengo la suerte, tengo el privilegio de que almorzamos juntos los que estamos en casa, yo ocupo siempre la cabecera. Esto es algo que no tiene que ver con la modernidad tardía, en donde los lugares fluctúan. Ya no usamos mantel grande, usamos individuales. Esto ya es una forma de entender lo que es la mesa. Para el hombre antiguo la mesa tiene que ver con algo sagrado. Por eso cuando Jesús se sienta a la mesa con pecadores, se convierte en un pecador, entra en comunión con ellos. Y esto escandaliza a los fariseos. ¿Se entiende? Hoy día nosotros vemos que Jesús se sentaba con los pecadores y decimos, ¡qué misericordioso! Pero no era lo que ellos interpretaban. Ellos interpretaban, ¡qué pecador! Come con pecadores, anda con mujeres de mala vida. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Qué linda la pregunta, porque es una sensación que muchas veces tenemos, pero esto yo ya lo soñé, pero esto yo ya lo viví, pero esto alguien me lo dijo. Podría ser, ¿por qué no? Y también yo creo que mucha gente tiene poderes que desde la psicología llamaríamos paranormales, no son anormales, son paranormales, o sea, son cosas que no se dan todos los días. Pero hay personas que tienen ciertas percepciones. Yo, por ejemplo, a mi esposa muchas veces le hago caso cuando ella me dice, cuidado con esa persona. Yo soy muy ingenuo, pero ella tiene una percepción, no sé si le verá la aura o qué le quieren decir ustedes, pero yo ya les voy creyendo. Después de 28 años de vivir juntos, le voy creyendo porque muchas veces acertó. Entonces, bueno, no tengan miedo de interpretar, de arriesgar ideas. No tengan miedo a la modernidad. No nos va a hacer perder la fe. No. Bueno, espero no haber confundido. Estos días, entre otras cosas, me dijeron que yo soy una persona que tiene mucha confusión y confundo a los demás. Así que estoy ahí con esa espina clavada en el corazón. Gerardo, sin embargo, le están mandando saludos desde Paraguay, José, que está en Ciudad del Este y está feliz de escucharte. Y también nos piden el otro título del libro de Freud. Piden los dos, pero bueno, uno era la interpretación de los sueños y el otro lo psicopatología de la vida cotidiana. Ahí es donde Freud habla de los lapsus. Cuando uno se equivoca, cuando uno está hablando y se equivoca. Una vuelta me vino a ver alguien a mí como psicólogo y una hora entera me estuvo hablando un discurso impecable, impecable el discurso. Entonces cuando terminó me dice, bueno, ¿tiene algo para decirme? Le digo, no, la verdad que no. Dice, ¿por qué? ¿Dije algo que está mal? No, al contrario, dijo todo tan bien que no tengo de dónde agarrarme, porque el psicólogo está con el oído atento a ver cuando aflora un lapsus, una palabra fuera de lugar, un movimiento extraño, y entonces ahí dice, acá afloró lo inconsciente, y empieza a hacer el trabajo, ¿no? O sea, ayuda al paciente a que él mismo se interprete, porque la interpretación no viene de afuera. El psicólogo no debe interpretar, el psicólogo debe ayudar al paciente a que él se interprete. El psicólogo no debe dar consejos, ese es un counselor. El psicólogo no debe dar consejos. ¿Quién soy yo para aconsejar? A mí la psicología me enseñó una gran cosa. De esto soy deudor a la psicología. ¿Quién soy yo para juzgar?
Si a mí me viene dentro de un rato una persona y me dice que acaba de tomar el té con 2 marcianos, yo le creo. No pongo en duda lo que me está diciendo. Yo analizo su relato. Por ahí le voy a hacer esta pregunta. ¿Los marcianos la hicieron sufrir? No, son amorosos. ¡Ay, qué suerte! Cuando pueda me los presenta, por favor. Porque yo trabajo sobre el sufrimiento, no sobre las ideas que tiene la gente. Si a mí me viene a ver una persona que no cree en Dios, como analista no le puedo insistir que crea. Distinto es si me vienen a ver como teólogo. Por eso hay que ver cómo me vienen a ver. Por la duda no me vengan a ver. Pero recen por mí, que yo rezo por ustedes. Y gracias por todos los saludos y el cariño. Yo sé que los que me quieren, me quieren. Y también sé que algunos no me quieren. Bueno, paciencia. Paciencia. Pero les agradezco mucho. Si no fuera por ustedes, no tendría sentido esto que hago. Porque me dedicaría a estudiar, que es lo que a mí me gusta. Pero ustedes son los que me pinchan para que haga estos programas y hasta les hice un PowerPoint. Así que pueden ver el amor que les tengo, que lograron que les haga este Power que no suelo hacer. Muy lindo el PowerPoint. Un honor habértelo pasado. Gracias. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Ya llegando sobre el final, tenemos el buen hábito de irnos con una bendición. Así que no sé si habrá alguien que desee hacerla, puede también ser un laico. Algunos de Paraguay que son especialistas en bendecir. Una vuelta de una charla acá en una villa, y eran todos paraguayos. Y entonces cuando terminamos también dije así, bueno, a ver, ¿quién da una bendición? Y nadie se animaba. Y había una señora muy mayor, ¿no? Bien mayor. Y se notaba, una matriarca. Digo, bueno, usted dé la bendición. Y se puso adelante y dice, que Dios los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Episcopal de la bendición. Muy bien, qué hermoso. Bueno, y hay una paraguaya, un paraguayo acá. Ah, bueno. O alguien que se anime acá del Sí, Zoom, una breve... ¿María del Carmen levantó la mano? Dale, dale María del Carmen. Gracias. Es una oración de San José por la familia. San José, Dios te encomendó la tarea de cuidar de María y Jesús. Hoy te encomiendo mi familia, la de todos los participantes de este Zoom, de todos nuestros conocidos, para que la cuides tú, que nuestros integrantes no sufran ningún mal, que las discordias y chismes no habiten entre nosotros. Danos la gracia de la unidad, para que en todo momento actuemos con sinceridad, que los rencores y los enojos no nos tomen, que no pronunciemos palabras hirientes y evitemos la mezquindad. Ayúdanos, Padre de la vida, a llegar juntos a la eternidad y gozar en esta tierra la gracia de la felicidad. Amén. Amén. Gracias. A ustedes. Hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. El viernes, si Dios quiere. Gracias Hasta por el todo. viernes. Gracias. Bendiciones. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Gracias, Gerardo. Gracias.